El informe, periodismo científico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de El Informe Entrevista y en esta ocasión me acompaña Pablo Esteban desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Él es periodista de ciencia, es catedrático por la Universidad de Quilmes, escribe para el diario, Página 12 de Argentina, siempre sobre temáticas de ciencia. Así que te damos la más cordial bienvenida a El Informe Entrevista y por supuesto a Supernova Radio, Ciencia y Música. ¿Cómo estás, Will? Bueno, es un verdadero placer, sobre todo poder dialogar sobre las experiencias latinoamericanas y sobre todo hablar contigo, otro especialista y gran baluarte ahí en Centroamérica. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Sabemos que has tenido un día difícil, pero qué bueno que haces tiempo en tu agenda para platicar con nosotros. Queremos saber acerca del panorama puntual que ha vivido la Argentina y sigue viviendo en este contexto por la COVID-19. Empecemos por cómo ha sido la reacción de la sociedad argentina ante esta situación que nos afecta a todo el mundo. Tal cual. Bueno, aquí en Argentina estamos relativamente bien en torno al número, ¿sí? Si es que se puede estar bien dentro de una pandemia. Lo que ha sucedido es que a partir de que llegó el primer caso, todos importados, ¿no? Desde Europa, desde China o donde fuera del exterior, el gobierno puso manos a la obra. De hecho, algunos infectólogos ya habían formado una especie de comisión para comenzar a trabajar, porque claro, nosotros veíamos las fotos y las películas que estaban ocurriendo en Europa, en Asia y en otros países. Entonces, Argentina, lo que siempre se dice es que para esta primera parte tuvo quizás una suerte por el lugar geográfico Claro. que ocupó. Siempre estamos renegando de ese lugar geográfico, ¿no? Siempre estamos ahí en el último rincón del mundo, en el fin del mundo. Y ahora estamos contentos, ¿no? con esa realidad. ¿Por qué? Porque pudimos ver lo que hacían otros países con la pandemia, cómo se manejaban, qué estrategias se empleaban. Entonces rápidamente el gobierno argentino, el presidente sobre todo, se puso a la cabeza, ¿no? Alberto Fernández se puso a la cabeza de armar una comisión, de consultar científicos, médicos, infectólogos, virólogos, todo el tiempo, para traer la información fresca, la información actualizada y poder anticiparnos a eso que se veía del otro lado. Entonces, en ese sentido, Argentina hoy cuenta con unos 4.100 infectados, contagiados y alrededor de 215 muertos. Hasta la fecha, obviamente esa fecha va mutando porque el mapa interactivo, no ese mapa interactivo tan triste que tiene que ver con los infectados y con los muertos, se va modificando a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, lo que hay que decir es que nuestra curva, viste que ahora todo el mundo ve gráficos, curvas, tablas, mapas interactivos, ahora están en la agenda, ¿no? de la sociedad. Nuestra curva no es exponencial como ocurrió en Estados Unidos, como ocurre en Brasil, como ocurrió obviamente en Italia y en España, sino que se está amesetando de a poco. Así que eso es una buena noticia, si bien todavía falta bastante recorrer. Muy bien. Pablo, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad argentina respecto al confinamiento? Sabemos que este proceso no es fácil. Entiendo que dentro de las medidas que hay, han alargado esta cuarentena y también, por ejemplo, el tema de aeropuertos. Entiendo que han cancelado los vuelos hasta inicio de septiembre. ¿Cómo ha reaccionado la parte económica, la sociedad como tal en general, los niños, los ancianos que son más vulnerables? ¿Cómo se le está dando cobertura a este punto en específico ahorita en Argentina? Seguro. Hay ahí un problema, ¿no? Ahí quizás esté el nudo de la cuestión. En muchos programas, en muchos periódicos, radios, en todos lados, se presenta esta cuestión como una dicotomía, ¿no? Los gobiernos que privilegian la economía por un lado y siguen con sus fronteras abiertas y siguen con aislamientos flexibles y demás. Y están estos otros gobiernos que parecen privilegiar la salud. Bueno, nosotros decimos que es una falsa dicotomía porque la salud también es una cuestión económica, ¿no? Claro. Cada enfermo de COVID le sale dinero al Estado, incluso de la salud pública, de una perspectiva economicista. Es mucho mejor preocuparnos por la salud, es mucho mejor frenar un poco la economía y mantenernos aislados que salir, romper la cuarentena y hacer cualquier cosa. Sin embargo, también es verdad que nosotros tenemos
una buena parte de nuestra población que la está pasando muy mal, desde el lugar económico, ya te digo, Will, que tiene que ver con que la gente no puede salir a ganarse el sustento porque muchos de los trabajos, salvo los esenciales, están congelados, están paralizados. Y por otra parte, esto que decías vos, que es muy sensible, ¿no? Que tiene que ver con nuestros viejos, que tiene que ver con nuestros niños, con nuestros pequeños, que están encerrados en las casas. Lo que hay que tratar de entender, lo que hay que tratar de comunicar de los medios masivos de comunicación es que es una situación de excepción. Que por la única razón por la cual no se sale, no se disfruta del aire libre, no se disfruta de los días de sol, no se sigue con las rutinas previas a la pandemia, es por un cuidado no personal. Entonces, si nos cuidamos ahora, después podemos volver a estar juntos, pero el tema es cuidarnos ahora en el presente y me parece que buena parte de la sociedad lo ha entendido, que buena parte de la sociedad está a favor de estas políticas tomadas por el gobierno en conjunto con con la oposición. No es que el gobierno siempre se está presentando, ¿no?, con otros gobernadores, con otros jefes distritales que en realidad son de la oposición, y sin embargo están todos bastante de acuerdo. Hay bastante consenso respecto de eso, de cerrar las fronteras, suspender los vuelos hasta septiembre, cuidar a nuestros viejos, cuidar a nuestros niños, cuidarnos nosotros, que solo salgan a laburar la gente que realiza tareas y actividades esenciales. Esa es la pauta por ahora. La cuarentena se sigue extendiendo, cada vez se flexibiliza un poquito más, pero todo bastante contenido. Muy bien. Sabemos que Argentina es un país muy grande. Quisiéramos saber cómo está la comunicación para aquellas comunidades más alejadas, es decir, que no se concentran en ciudades tan grandes como Buenos Aires. ¿Está fluyendo la comunicación para ellos? Es decir, ¿están acatando también ellos las medidas? ¿Están siendo partícipes de esta comunicación constante? ¿Se les está llevando pruebas para que puedan realizar y medir el impacto de esta pandemia a estas regiones lejanas de las grandes urbes argentinas? Mira, eso es una pregunta muy difícil de responder porque nosotros, no sé cómo será El Salvador, pero Argentina tiene una tradición que es unitaria, ¿no? Centralista, porteñocéntrica, te diría. Es decir, que todo se concentra en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires y en las grandes urbes, ¿no? Vos conocés Provincia de Santa Fe, Provincia de Córdoba, alguna parte del sur, ¿no? Entonces, lo que sale de ese radar, aquello que escapa a ese radar, otros territorios, obviamente Argentina es mucho más rica y mucho más grande que simplemente esas urbes, como ocurre con todos los países más allá de los centros urbanos, es muy difícil de chequear. Lo que se entiende desde afuera, ¿no?, desde el desconocimiento en muchos casos, es que la estrategia de descentralización para realizar test, ¿no?, de coronavirus a la gente que vive en otros lugares, los reactivos y demás, están llegando a esa zona. Y hay atención, hay una estrategia de descentralización, se llama, que el gobierno ha instaurado ya hace un mes para establecer laboratorios en los puntos más calientes, ¿no?, los puntos más complicados respecto del coronavirus y que más ha atacado esta pandemia. Ahora, es difícil comprobar y acceder a información porque en muchos casos la información circula siempre en el mismo sentido. Y esto ha sido históricamente así, es un defecto nuestro y que considero que ocurre en muchos países respecto de sus ciudades centro. Siempre las ciudades centro son las que concentran la mayor información, son las que concentran los mayores recursos, los mejores recursos, y en muchos casos nos llegan informaciones desde el interior, de las otras provincias, y nos sorprendemos, ¿no?, como si no fueran parte de nuestro propio territorio. Ese es un déficit, pero es cierto que hay una estrategia de índole federal que se irá consolidando a medida que la dinámica vaya fluyendo del centro, lamentablemente, hacia las periferias. Te pregunto esto porque en países como el mío, y creo yo que Latinoamérica no escapa de eso, de repente la información que fluye con más frecuencia es a través de, por ejemplo, redes sociales, pero si hacemos un mapeo, vemos que no toda la población tiene acceso a Internet o a un para conectarse a esa información que está fluyendo. Entonces, ¿será que los medios estatales, radio, televisión, que entiendo que todos los países tienen por lo menos un canal y una radio estatal, está fluyendo esa información de forma constante para las personas que no tienen acceso a esa otra vía del Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Ese es el caso de Argentina o a lo mejor no está fluyendo por esas vías tradicionales tanto como por las vías electrónicas? Digamos, obviamente hay una cuestión que es que buena parte de la comunicación entre los sectores se da a partir de las redes sociales, vos lo conocés muy bien.
Pero sin embargo, Argentina tiene una estrategia comunicacional, tiene su TV pública, tiene su radio pública, tiene herramientas para desplegar información útil en tiempos de pandemia. De hecho, la TV pública ha sacado recientemente, hace ya también 20, 30 días, un programa que se llama Seguimos Educando, para que los pibes, las pibas que se quedan en sus casas y no tengan acceso por intermedio de las computadoras o lo que fuere, puedan seguir accediendo a una educación, digamos, ¿no? Una educación en emergencia, porque no es lo mismo, obviamente, educarse en un aula, educarse con un profe que lo tenés ahí, que le podés preguntar todo, que educarse con un especialista que te habla durante 1 hora, 2 horas. Pero sin embargo se está produciendo contenido de mucha calidad, hay al frente de la pantalla referentes muy importantes. Darío Stanraiver, por ejemplo, es un filósofo divulgador en Argentina, la verdad que es un fenómeno, que explica bien, que presenta bien, que dan ganas, viste esa gente que vos la escuchás y te dan ganas de seguir aprendiendo filosofía, de seguir aprendiendo ciencia de la mano de otros como Diego Golombek. Hay muchos, y nosotros ahora, yo trabajo en un programa que se llama La Liga de la Ciencia, que también es un programa de divulgación que se emite por Televisión Pública Argentina, y a partir de este mes ya vamos a comenzar a grabar. Este programa se repite en todo el país, así que ahí también vamos a tener una excusa para seguir concientizando sobre la importancia de seguir con el aislamiento obligatorio y de seguir, ¿no?, con todas las pautas de comportamiento que son fundamentales para una época como esta. Mi siguiente pregunta va concatenada a esta respuesta que me acabas de dar. ¿Cómo sabes cuando ocurren, en tiempo regular y cuando ocurren generalmente este tipo de catástrofes, se genera mucha fake news, mucha noticia falsa, mucho rumor? Creo que Argentina no escapa de eso, pero queremos saber puntualmente cuál ha sido algunas de esas desinformaciones que han surgido o que están fluyendo, y que el deber del periodista de ciencia, del divulgador de ciencia, tanto como las autoridades sanitarias, es desmentirla para que las personas no caigan en poner en riesgo su vida. Vemos, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con las declaraciones del presidente Trump de sugerir de que si vos ingerías cloro, podías sanarte o podías prevenir el coronavirus, y a nosotros nos parecía risible, pero habrá una cantidad de población que lo tomará en serio a partir de la fuente de lo que dice y cómo lo dice. De hecho, seguro, Will. Además que, o sea, yo cuando pasó lo de Trump pensaba, ¿no?, una cosa, que en muchos casos pasa con cualquier influencer, ¿no? Cualquier influencer hoy en redes sociales publica una nota, publica alguna cosa, comparte, retuitea algún contenido, y ya hay mucha gente que mira y que sigue a gente que comunica mal, que comunica de manera irresponsable, y en muchos casos eso lleva a la acción. Digo, muchas veces un influencer publica un mensaje y muchos seguidores prueban a ver qué pasa, ¿no? Imagínate la influencia que tiene el presidente de los Estados Unidos, la superpotencia del mundo, digamos, es la superpotencia del mundo. Entonces, si el presidente está sugiriendo en muchos casos que la gente pruebe desinfectante para desinfectarse el cuerpo, como si fuera un tubo de ensayo el cuerpo, ¿no? Sí. Ahí tenemos un problema. Si lo vemos que ocurre a diario, ¿no?, con un montón de trolls que replican información falsa, que crean fake news, que generan un montón de incertidumbre en la gente, que generan contrasentidos, que generan contrapuntos cuando en realidad no los hay, que generan dudas sobre la evidencia científica. Bueno, imagínate si lo hace un tipo como Donald Trump con la influencia que tiene en el mundo, ¿no? No está hablando cualquier persona, está hablando una persona que tiene una posibilidad de réplica, una posibilidad de reproducción de su mensaje mucho mayor que el que puede tener vos o el que puedo tener yo. Entonces ahí obviamente la responsabilidad es mucho mayor. En Argentina no estamos a salvo de ninguna manera de ese tipo de cosas. De hecho había mucha gente que cuando empezó la pandemia se lavaba todo el tiempo las manos con lavandina. Claro, en un momento las manos se te empiezan a cortar si vos te lavas todo el tiempo con lavandina. Después aprendimos que era mejor, obviamente, el jabón, porque el jabón rompe las moléculas del virus y uno se lava con persistencia, con fuerza, con ganas. Bueno, también tiene que ver esto de las fake news con intereses contrapuestos, pero también con un proceso natural de la ciencia. La ciencia está aprendiendo de manera constante información y la va compartiendo a través de sus comunicadores, periodistas, divulgadores, lo que sea, en tiempo real. Era un virus que con estas características no estaba.
si bien la humanidad había padecido otros coronavirus, ¿no? En 2002, 2012, este coronavirus tiene sus características muy particulares. Entonces, se trata de un proceso de aprendizaje. Desde la propia secuenciación del genoma, que China la hizo a la semana o a las 2 semanas con una velocidad impensada, ¿no? Allá por diciembre de 2019 y enero de 2020, hasta la actualidad. Podemos decir que la ciencia a nivel mundial ha conocido, ha descubierto, ha avanzado en un montón de aspectos. Pero hay aspectos que todavía no están salvados. Ese es el chiste de la ciencia, que no se sepa todo. Si no, no tendría sentido investigar. Entonces las fake news se agarran de esos vacíos, se agarran de esos huecos, los aprovechan, los explotan y generan teorías conspiranoicas en muchos casos. Que a nosotros nos gustan. ¿Por qué nos gustan? O sea, desconfiamos, pero decís, mira qué buena está esta idea. Y no lo decís en público, porque está mal decirlo en público, porque puede causar graves peligros. Sin embargo, nos gustan porque apelan no a la razón, sino a los sentimientos. ¿No? Que a vos te digan que tenemos la cura, bueno, más allá de la razón, a mí me habilita a pensar en mi vieja, en mi viejo, en gente que quizás forma parte de grupos de riesgo y ya está la cura, ¿no? Apelan a la emoción, es por eso que las fake news prenden tan rápido. Entonces me parece que hay que aprender a comprenderlas y obviamente a desmentirlas a medida que ocurran. Y a desmentirlas a partir de la evidencia científica, a partir de la charla con especialistas, con infectólogos, con virólogos, con gente que esté empapada del tema y que esté actualizada respecto de lo último. Bien, Pablo, con esto último que mencionas, los especialistas, los infectólogos, los epidemiólogos, ¿han tenido un papel protagónico en esta ocasión en los medios de comunicación de la Argentina o por el contrario, pues obviamente no se les ha tomado, digamos, tanto protagonismo como debería? ¿Cuál es esa dinámica que hay en los medios ahora? Que, bueno, yo creo que el mundo es monotemático, todo el mundo está hablando de esto, pero no siempre se le da el micrófono a quien hay que dárselo. Yo lo que estuve viendo es que hay situaciones muy diferentes según el medio, ¿no? La prensa, ¿no? La prensa gráfica siempre da la sensación de que les da más espacio, le da un mayor espacio, hay más tiempo. Ahora, lo que ocurre con la televisión es una cosa de no creer, o de sí creer en realidad, si uno comprende un poco las dinámicas mercantiles que guían la comunicación a través de la televisión. En muchos casos se invita a los programas a la gente correcta, ¿sí? A los infectólogos de cabecera, a la gente, a los referentes, a los inmunólogos. Sin embargo, se les da el micrófono y se les saca enseguida, ¿no? Porque claro, los científicos requieren de un espacio, ¿no? Para poder explayarse, de un tiempo determinado. Y en muchos casos, los ritmos de la televisión no tienen nada que ver con los tiempos de la ciencia. Entonces, en muchos casos, se invita a científicos, se les pregunta sobre la vacuna, los científicos dudan porque todavía falta para la vacuna. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud dijo, no se ilusionen hasta 2021. Y si los científicos no tienen nada interesante para decir, enseguida les sacan el micrófono y van con algún opinólogo, con alguna opinóloga que no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces yo lo que veo es que en muchos casos se invita a la gente correcta, a las especialistas, a los especialistas, pero si no dicen algo que genere ruido, algo que genere algún título importante a la mañana siguiente en algún diario, se los deja de lado ni se les concede el espacio que en cualquier caso necesitarían, porque si a vos te invitan para hablar de algo, por ejemplo de periodismo, sos especialista, vas a querer decir tus cosas. Ahora, si ves que la persona te va llevando todo el tiempo, te dice por aquí sí, por aquí no, si no decís cosas que al medio le interesan, te sacan el micrófono, bueno, la verdad que no sirve de mucho que te sigan invitando. Correcto. Te hago este comentario porque creo que en Twitter hacíamos esta crítica, ¿no? Que, por ejemplo, hay otras temáticas que en este momento el mundo lo ha comprobado que no son tan importantes o no son prioritarias, a las cuales se le brindan horas y horas. Llámese tema de deportes, llámese tema de espectáculos, llámese tema de dimes y diretes entre políticos. Vemos que en este momento no son tan relevantes o no lo son en comparación con el tema de salud. Y de repente los medios de comunicación no le dan la oportunidad o no le dan el ciencia, no solo necesita, sino merece. Y en este sentido va mi siguiente pregunta. ¿Crees que esta es una oportunidad de oro para colocar la ciencia en el lugar protagónico que merece en los medios masivos de comunicación?
Yo creo que sí, obviamente es una muy buena oportunidad. Ahora hay que ver de quién depende o de quiénes depende aprovechar esta oportunidad. Lo que suele ocurrir, Will, que yo fui viendo, obviamente no participé de ninguna otra pandemia, este es un hecho inédito desde cualquier punto de vista. Todo el tiempo salen noticias, todo el tiempo salen notas, todo el tiempo hay que comunicar algo, alguna nueva droga que se probó, algún nuevo estudio, alguna nueva investigación. De la misma manera que los científicos están con las patas para arriba, nosotros los comunicadores también, todos los días hay que comunicar algo nuevo y hay que estar actualizado porque si no te pasan por encima. Ahora, hay que ver de qué manera eso se traduce en un mayor espacio para la comunicación de la ciencia en el futuro. Yo lo que siempre tiendo a tener una perspectiva mucho más pesimista y es, a partir del momento que termine la pandemia, un poco los medios se van a olvidar de los comunicadores científicos, de la ciencia y van a volver a hablar de lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los medios agarran o toman lo que siempre funcionó. Espectáculos, morbo, deportes, ¿no? Son cosas que a la gente se ve que le gustan. Me incluyo, a mí me gustan, quizás no tanto los espectáculos, pero el deporte me encanta mirar programas deportivos. De hecho, creo que son los únicos programas que miro. Entonces me parece que ahí hay un desafío también, pero no tanto para nosotros los que contamos ciencia, que vamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Por hacerlo más atractivo, por hacerlo más bonito, porque el público se cope, se sienta atraído, sino también de la gente que te contrata, ¿no? Muchos lugares te cierran las puertas porque creen que la ciencia es aburrida, porque creen que la ciencia es secundaria, terciaria o hasta última en la fila, ¿no? Mucho después que el deporte, mucho después que la política, mucho después que la economía. Nuestro desafío es eso, mostrar que la ciencia es tan importante porque atraviesa absolutamente todos estos resquicios. Pero bueno, el desafío está planteado, no depende de nosotros lamentablemente, si de nosotros dependiera, nuestras tapas serían todas sobre ciencia, pero bueno, ahí estamos luchando, como siempre, de eso se trata, me parece. Sí, es un trabajo contracorriente y cuesta arriba generalmente. Lo hacemos con mucho gusto. Pablo, como comentaba a los amigos que nos están escuchando y viendo, vos sos también un catedrático universitario de la Universidad de Quilmes, de la cual sos graduado, entiendo. Sos un académico. ¿Cuál es tu visión respecto del papel de las universidades argentinas en este momento? Es decir, ¿crees que están cumpliendo su papel como casas de estudio superior, como entes del saber al servicio de la sociedad en este momento, o crees que aún se han quedado abajo de lo que se espera que respondan ante una situación inédita como esta? Sin lugar a dudas, Will. Las universidades nacionales, sobre todo las de anclaje territorial, las del conurbano, quizás, la UBA, ¿no? La Universidad de Buenos Aires siempre ayuda, la Universidad de La Plata, son las grandes, ¿no? Pero el rol que están jugando la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín, un montón de universidades que no están en el centro, pero son universidades que fueron creciendo en las últimas décadas y tienen muchísima investigación, es central. Han redefinido las universidades totalmente sus funciones sociales. Por darte un caso, yo trabajo, como recién dijiste, en la Universidad Nacional de Quilmes y escucha bien, la Universidad Nacional de Quilmes es un centro de salud en la actualidad, es decir, tiene enfermos de coronavirus en sus aulas, donde yo dictaba clases, por ejemplo, hay camas, ¿no? Wow. Ha puesto a disposición su laboratorio con máquinas de última tecnología para procesar las muestras, ¿no? Los test de COVID-19. Todos sus investigadores están con las antenas bien paradas para ver en qué pueden ayudar, todo el tiempo están preguntando. Ha abierto la secundaria técnica que pertenece, ¿no? A la universidad, ha abierto sus puertas para poder alimentar a la gente del barrio que en esta pandemia tiene menos laburo que antes realizaba quizás alguna changa, algún laburo pasajero y ahora no tiene de dónde agarrarse, entonces les está dando de comer. O sea, es una universidad que está atenta en todos los niveles. Y como si fuera poco, las clases siguen. Tenemos un campus virtual que contribuye a mantener la excelencia educativa. Entonces, ¿qué más se puede pedir? O sea, la universidad te da de comer, la universidad te produce ciencia, la universidad te presta cabeza, te presta cuerpo, te presta instalaciones, está en todo. Entonces, obviamente que estamos súper orgullosos de nuestra Universidad Nacional de Quilmes y de tantas otras. San Martín
es otro caso muy interesante, La Matanza, no, hay muchas. Yo te conozco del caso, ¿no?, que más, yo te comento del caso, ¿no?, que más conozco, pero me parece que es central tener en cuenta esto, ¿no? Nosotros tuvimos en el gobierno anterior, en el mandato anterior, tuvimos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que decía que los pobres no asistían a la universidad. Entonces, como los pobres no asistían a la universidad, las universidades nuevas, creadas en el conurbano, la de Quilmes, la de San Martín, como te decía, habían sido creadas, habían sido fundadas en vano. Bueno, esta es una manera que tienen estas universidades para responderle a esa ex gobernadora que no valoraba y que no revalorizaba el trabajo de estas casas de estudio. Muy bien. Pablo, gracias por darnos ese tiempo y por brindarnos un panorama bastante completo de lo que está pasando en Argentina. Sabemos que al ser un país grande, de repente no tenemos más información que muy superficial, ¿no? Pues en este informe hemos una visión de verdad profunda, amplia de lo que está pasando y del papel, en este caso, de la ciencia al circular en los medios masivos de comunicación y cómo debe ser esta protagonista y vital para no caer ante los rumores en algo que puede poner incluso en juego la vida de las personas con algo tan preciado como la salud. Muchas gracias por este tiempo. Esperamos tenerte nuevamente y pronto en nuestro canal de difusión de la ciencia aquí en El Salvador. Cuando usted gusta, amigo, ha sido un verdadero placer. Sabes que te estimo mucho y te admiro, ¿no?, por todo el laburo que haces desde ahí, desde ¿cómo es que decís? ¿El pulgarcito? ¿Cómo es que decís? El pulgarcito de América. El pulgarcito de América. Gran laburo del pulgarcito de América del gigante Will Monterrosa. Así que muchas gracias, mi amigo. Gracias, la acción es mutua y gracias a ustedes por estar pendientes de una nueva entrega de El Informe y a través, por supuesto, de Supernova Radio, Ciencia y Música. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador. Hasta la próxima. El Informe, periodismo científico.